Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre un tema que a todos nos preocupa. Mi mujer me dejó por otro. ¿Qué hago? Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a tu programa En Pareja. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada en Radio Mujer. Recuerda que Radio Mujer eres tú. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Como todas las noches aquí en tu programa, lo hacemos con el objetivo, con las ganas, con el cariño de que sirva y de que pueda dejarnos un panorama más amplio de conocimiento, de salud y sobre todo de goce en nuestras relaciones amorosas, íntimas y sexuales. Hoy vamos a hablar sobre mi mujer me dejó por otro, ¿qué hago? Bien, y para dar paso a este tema, quiero primero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz, en los controles técnicos David Villaseñor y Norberto. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Y bueno, pues te recuerda también nuestros teléfonos aquí en cabina 3122-1190, 3647-1883. También nuestro WhatsApp 3310-190712. Y bueno, para hablar de este tema, quiero agradecer su presencia en el programa a la doctora Columba Sánchez Martínez. Ella tiene maestría en terapia familiar sistémica, ella es docente en la Universidad de Guadalajara, trabaja en el Departamento de Salud Mental y también es psicoterapeuta en la práctica privada. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí y vaya con muchos ánimos de contactar con toda la audiencia, ¿verdad? Que nos escucha, sobre todo, como dice tu eslogan, en pareja, ¿no? Así Y es. qué interesante que retomar cualquier tema en pareja, es diferente, Sí. creo que es diferente. Sí, cómo no, cuando inclusive estamos trabajando en psicoterapia, no es lo mismo cuando se aborda un tema en lo individual que un tema en pareja, porque es como una estereofonía, se pudiera decir, ¿no? Ya es una tercera dimensión en la que se pueden ver los asuntos de la vida y los asuntos que tienen que ver con la construcción de la vida en pareja. Claro, y sobre todo es que podemos escuchar la media verdad, ¿no? Como decimos. Es muy diferente escuchar a uno de los participantes de la pareja en el que dice, es que vengo para que cambie aquí a mi esposo, ¿no? O vengo para que cambie aquí a mi mujer. Y entonces tenemos la oportunidad de preguntarle si esto es, cómo es el problema en uno y cómo es el problema en el otro, cómo lo ve, si está de acuerdo o si hay algunas otras cosas, ¿no? Y cuando tenemos a un solo individuo, pues estamos escuchando esa media verdad, ¿no? Sí. Un solo punto de vista que obviamente no es lo mismo, porque él se va a quejar de todo lo que le hace el otro, pero no va a hablar mucho de lo que hace. Así es. O si lo hace con una versión, vamos, restringida de lo que sucede. Así es. Bien, pues el tema del día de hoy, mi mujer me dejó por otro, ¿qué hago? Pues tiene que ver con la terminación de una relación sentimental. ¿Cuáles son los factores, doctora, que pueden contribuir a que la relación se estacione, se bloquee? Muchas veces, haciendo una analogía con la medicina, la relación está en terapia intensiva y hay veces que la relación pues ya está en el cementerio. Así es, cuando ya se fue, es que ya pasaron aquí muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo un punto muy importante y que las estadísticas nos hablan de un 50% más a nivel global, pues, de que las personas
han tenido una pareja extramatrimonial o han tenido una serie de insatisfacciones en su vida matrimonial que les hacen de alguna manera dejar la relación. Claro que podemos hablar también de situaciones muy específicas como alguna enfermedad, ¿no? Alguna enfermedad mental, alguna enfermedad física que hacen muy difícil y casi intolerable la relación con el otro, ¿verdad? Cuando no hay una relación, cuando el que se va propiamente se va porque necesita un cambio, está buscando una diferencia en su vida y muchas veces hay un sufrimiento por parte de los dos, ¿sí? Entonces, muchas veces tendemos a tener puntos de vista muy moralistas, ¿no? en relación a esto. Y esto nos lleva a confusiones realmente mayores. Por eso en salud mental nosotros no podemos utilizar esos anteojos de moralidad para ver la conducta del otro. Más bien siempre nos inclinamos en preguntarle al otro, que sería más lo correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues empecemos, si gustas, con este análisis de cuál podría ser la causa de por qué la mujer se va del hogar. Sí. ¿No? Que de hecho antiguamente era muy raro que existieran este tipo de decisiones. Uh-huh. Encontramos pues abuelitas, bisabuelitas, mamás que apechugaron todo uh-huh. lo que no había de satisfactorio en su relación de pareja por costumbre, por tradición, por eventos religiosos. Y vemos que ahí se quedaban pues sin dar ese paso, entre comillas, mal ejemplo. ¿Qué tan frecuente es ahora el que la mujer decida también o esté decidida a una separación y a romper con el vínculo? Mira, yo dudaría un poquito de esto que comentas, como que en algunos casos la mujer en el pasado sí ha dudado de dejar esto, pero ahora con las redes, con los estudios, con los grupos, de hecho, tú sabes que hay una página en internet que procura relaciones extramatrimoniales, por ejemplo, en personas casadas, y que hace poco salió a la luz y que salieron hombres y que salieron políticos y que salieron hombres, mujeres, en fin, de los dos sexos, que mantenían relaciones extramatrimoniales. Y yo en la práctica he visto que muchas mujeres sí han dejado sus hogares. Hice un estudio en 25 familias y había tres señoras que habían dejado sus casas, y a veces con 6 hijos, con 5 hijos. ¿Por qué? Porque era quedarse o morir, ¿no? Era quedarse o morir. Y yo este estudio lo hice, era un estudio en adolescentes embarazadas, entonces a mí me interesaba mucho ver la situación relacional de ellas con sus madres y con sus padres. Y en esos 3 casos de 25, las mujeres habían dejado sus casas, ¿no? Muy dolorosamente, claro, para la familia, pero eran situaciones donde regía un punto principal, que era la violencia. Entonces, la violencia es un punto que hace que las mujeres se vayan del hogar, aún así dejando los hijos, ¿sí? Cuando ya corre peligro su vida. Hay personas que se quedan en los hogares por esa responsabilidad que sienten y que se ha transmitido a través de las generaciones, en el hecho de la responsabilidad que implica ser madres, ¿no? Sobre todo en nuestro medio. Uh-huh. Entonces es muy importante que ubiquemos esto en una cultura. Y aquí en México estamos viendo que la mujer deja sus hogares también en esos puntos. Sí, ahora, esta violencia que tú nos hablas, doctora, es muy interesante cómo viene presentada la violencia, ¿no? Uh-huh. Porque habrá algunos casos extremos en donde habrá esta violencia verbal, esta violencia física,
esta violencia de descalificación, de desconfirmación constante, de falta de respeto y de cuidado hacia la persona y hacia la relación. Pero hay otros casos en los que no se ve, parece que no es violencia y hay adentro del vínculo una violencia tremenda. Quisiera irnos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, y regresando retomamos esta pregunta sobre la violencia en la pareja, que tanto viene también a ser un detonante para que la mujer decida ya no estar en ese vínculo. Vamos a un corte comercial. Le recuerdo que está usted en su programa En Pareja. En Pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre este tema que es digno de un análisis desde muchos puntos de vista para comprender cuáles son los factores que están poniéndose en juego hoy por hoy dentro de las relaciones de pareja y hace que esta relación crezca y siga manteniendo pues estos objetivos de satisfacción, de gozo, de realización para los miembros de la pareja, o cuándo, en qué momento se deja de tener este objetivo, esta directriz, y entonces uno de los miembros de la pareja opta por dejar el vínculo. El día de hoy hablando sobre mi mujer me dejó por otro, ¿qué hago? Antes de irnos al corte, platicando con mi invitada, la doctora Columba Sánchez Martínez, terapeuta familiar, mencionaba entonces cuáles vendrían a ser estas otras formas de vivir la violencia. Pensando un poco en voz alta, muchas veces el rechazo, la indiferencia, será una forma también de violencia. Claro que sí. Violencia, si lo traducimos, es control. Es el tipo de relación de pareja donde hay uno que es más dominante que el otro, siendo algo que nosotros llamamos parejas complementarias, es decir, uno más fuerte que el otro, uno encima del otro. Y en este tipo de relaciones, el que está abajo, el que tiene el papel de sumiso, muchas veces empieza a crecer, ¿no? Empieza a darse cuenta. El dominante puede subir también a niveles más altos. Entonces es cuando se desarrolla la violencia. Te estás levantando, entonces te tengo que someter. Ahora te dejo de dar dinero. Ahora te controlo tus gustos, ¿sí? Hay personas que entran muy enamoradas en una relación y de repente, ayer nada menos, un chico me decía, es que, bueno, a mí me gustaba salir con mis amigos y lo dejé de hacer. Me gustaba, y no a fumar ni a tomar, porque ni toma, ni fuma, ni nada. Decía, a mí me gustaba, estaba en un grupito de música y gozaba yo mucho tocar la batería, por ejemplo. Y entonces lo tuve que dejar de hacer porque le molestaba. Le molestaba a su pareja. Le molestaba a su pareja que fuera con sus amigos. Con sus amigos. Ya sea a la convivencia o a tocar. Dice, me gustaba salir a hacer deporte, a jugar básquetbol, y también lo tuve que dejar porque le molestaba. Y entonces cuando trataba de hacer cosas, ¿sí?, a ella no le gustaba esto. Entonces empecé con esa pérdida, porque son pérdidas cuando a ti te gustan las cosas. Sí, y esta es una de tantas maneras donde el control, la dominancia del otro va siendo apabullante para alguien, ¿no? Entonces ese miembro va dejando algo tan especial como son sus sueños, como es su esperanza de vida. Esa persona va cayendo en depresión. Al rato surge otra cosa, vienen más mandatos, la dominancia se hace extrema. ¿Y dónde deja tu ser? ¿Dónde te deja tu manera de hacer, tu anhelo de vida? Caes en estados depresivos. No le encuentras sentido a la vida. Y vienen más golpes, por un lado, por otro, no me da suficiente dinero, entonces tengo que trabajar más, y se va sometiendo a una esclavitud totalmente la persona hasta que pierde un poco de su identidad.
Pero cuando esto alcanza niveles de violencia es otra cosa. La violencia es no te doy dinero o no te doy de comer, o te asumo que tienes que cuidar los niños, o te asumo que yo puedo hacer lo que quiera pero el otro no. ¿Sí? Cuando surge, o también la ignorancia, porque cuando hay problemas en parejas sucede que nos hacemos de ser dos personas amantes y que nos mirábamos uno al otro y que hacíamos todo ese enlace de miradas, de actos, de convivencia, se va dejando, porque claro, el otro va perdiendo su vida, su interés, sin estímulos. Entonces al rato tenemos lo que llamamos vidas paralelas. Cada quien va por su camino, ¿sí? La insatisfacción de ambos lados, aún del dominante como del sumiso, va ahondando en su vida emocional. Entonces son dos extraños, pero dos extraños que se sienten solos, dos extraños que ya no conviven, dos extraños que si se ven así como que si fueran polos contrarios, repelen, ¿verdad? Tiene una chispa de enojo, de coraje, de saturación de problemas, porque antes los resolvían juntos. Antes uno subía, uno bajaba, uno era más dominante, el más sumiso se aguantaba, el dominante sabía bajarse, pero escalando en estos niveles lo que miramos son vidas paralelas, estados de soledad, estados de separación y de violencia, aparte de eso. Cuando existe una vida así, entonces el otro empieza a añorar y es muy frecuente que te empiece a llamar la atención algo que antes no. Y esta es una de las teorías o de las hipótesis que las mujeres ven la infidelidad, por ejemplo, de esta manera, ¿no? O sea, el punto de vista es que la insatisfacción te hace buscar a otro. Y entonces se va generando también una relación paralela al matrimonio. Así es, ¿no? Sí, entonces los triángulos, al menos en nuestra sociedad, cuando te has comprometido con alguien, tú haces un pacto de dos. Entonces, cuando surge un tercero, entonces empezamos con una relación que ya no es diádica, ya no se comparte y se empieza a compartir con el otro, ¿sí? Esto es muy frecuente. Cuando hay enfermedades mentales, bueno, la vida de la persona como cuidadora, como amante, como de mil formas, ocasiona que muchas veces la persona no pueda convivir. Sin embargo, en estos aspectos suceden cosas y variables tan especiales. Tuve un caso, por ejemplo, de una señora en el que lo que le sucede es que ella vivía una violencia en su relación, y cuando conoce otra persona aún enferma con una esquizofrenia, decide dejar a sus hijos, que no era uno, eran 10. Esta persona es amiga mía y fui su tutora mucho tiempo, y me atrevo a manejar esto a este nivel público, no porque yo vaya a hablar de mis cosas, ¿no? Eso es un secreto, pero este caso en sí, ella me ha dado la autorización de hacerlo, porque hablamos a veces de salud mental y decimos, es que, ¿qué ocurre en estos casos, no? Como el de ella, que deja una relación sumamente violencia y que tiene muchos hijos y decide por otra relación, pero que le parece más encantadora para ella. Le da lo suficiente como para vivir con felicidad y con sus sueños, ¿no? Entonces a lo mejor son dos personas con dos sueños muy semejantes, pero más liberadora para ella. Entonces, ¿qué es lo que decide que una persona pues deje a la otra? Ya no me atrevo a meter como este tipo de casos, ¿verdad? En que nosotros sabemos que cuidar a alguien que tiene un problema mental es muy complicado, muy difícil por tantas altas y bajas que hay en estas mismas enfermedades. Sin embargo, como en este caso, veremos que suceden otras cosas, ¿no? Esta parte amorosa que
que a veces no hablamos tanto de ello en los libros ni en las publicaciones científicas, pero que también es importantísimo y básico, ¿no? Lo que es el amor y lo que proporciona para una persona el hecho de exactamente de vivir y sentirse plena y con amor. Sí, es uno de los eventos importantes en la vida del ser humano que los terapeutas familiares y de pareja tenemos que entender que eso es lo que hace diferente esta diada, este vínculo a otras diadas y otros vínculos laborales, empresariales, comerciales. Aquí hay esa construcción de amor y todos los elementos y los ingredientes que nutren la relación de amor o que en un momento determinado la desvitalizan, ¿no, doctora? Así es. Entonces, bueno, los elementos de ruptura, volviendo al tema, ¿verdad? Los elementos que dan o que juegan un papel muy importante en la ruptura, podemos acercarnos a una ruptura como si aquí hubiera pasado una guerra. En la guerra hay heridos, ¿no? Aparentemente hay un ganador y alguien que se queda más herido, ¿no? En este caso, mi mujer me dejó por otro. El que se queda generalmente solo empieza a pensar una serie de cosas con la ruptura, se siente muy mal con la ruptura. Lo otro no es que se sienta mal, sino que tiene más bien el pie pisado en el futuro y el otro lo tiene más en el pasado, en muchas preguntas, se queda haciéndose muchas preguntas, sintiéndose, viviendo esto como una traición, porque obviamente cuando se juntan dos, en nuestra sociedad se hace un pacto, ¿verdad? Se hace un pacto donde precisamente lo que los une es básicamente ese ideal de compartimiento, pero de dos. Bien. Vamos a una breve pausa comercial, si me lo permites, doctora. Seguimos hablando y analizando este tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando se rompe el vínculo? Bueno, ¿en qué estado se encuentra esa persona? La persona que no quería o que no quería que se rompiera o no quería separarse. Bueno, vamos a seguir hablando de todos estos factores después de una breve pausa comercial. Te recuerdo que estás en tu programa En Pareja. Bien, seguimos en tu programa En Pareja. Gracias por sintonizarnos. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Esta noche me acompaña la doctora Columba Sánchez, especialista en terapia familiar sistémica y doctorado en psicología. Doctora, entonces estábamos hablando sobre este rompimiento. Mi mujer me dejó por otro. ¿Qué hago? ¿Qué le pasa al miembro de la pareja? En este caso estamos hablando de un hombre donde de repente se encuentra pues ante una realidad que él no está decidiendo, que de alguna manera no estaba bien la relación, pero tampoco consideraba que estuviera tan mal como para dejarla o para romperla, ¿no? ¿Qué le pasa a este miembro de la pareja? ¿Cuál es el primer impacto que sufre? Sí, volviendo a utilizar esta idea de que aquí pasó la guerra, ¿no? Y queda herido esa persona, queda muy herida. Igor Caruso, un estudioso de estos temas en referencia al psicoanálisis, dice que es un momento en el que lo compara a la muerte. Algo muere en ti, ¿sí? Es como estar muerto en vida, es una sensación, ¿sí? Es un momento, lo compara así porque la persona, y bien lo dicen las personas cuando las escuchamos, yo creo que el público puede haber vivido esto con algún amigo, con alguien, cuando le dice, es que rompimos, y aparte cuando se va con otro, o sea, muy duro, se siente traicionado por ese pacto que se había firmado de exclusividad, como de propiedad, ¿no?
Y entonces se ve que no tiene nada, se queda en las ruinas, así como viviendo en ese aspecto, herido y en las ruinas. Eh, los primeros días, meses, dependiendo de, hay personas que les cuesta mucho romper una relación. He tenido pacientes que han vivido el aspecto de que esta persona sigue acosando, sigue llamando, sigue vigilando. Recuerdo un caso de una chica en que decía que recibía tantos mensajes y tantas cosas, y si la veían con una nueva persona, pues la golpeaban, ¿no? Entre él y sus amigos. Esta parte de los celos, esta parte del no querer aceptar que la ruptura ya se dio. Entonces, en este caso, que en referencia al tema, esto pasó en el noviazgo, pero esta situación de cuando ya hay un vínculo establecido y que la otra persona se va, es todavía mucho más complejo emocionalmente, ¿no? Entonces, estando en ruinas la persona y sintiéndose traicionado, pues ve rotas todo el plan de vida que se construye cuando dos personas se unen. Entonces, la ruptura de pareja es motivo de muchas lágrimas, de mucho dolor para el que se queda. Por esa parte, sigue él en su mente recordando momentos, psicológicamente estando estacionado, ¿sí? Él está estacionado con recuerdos, con las promesas, con la vida, el plan de vida que se ha roto y que no sabe para dónde llevar ese nuevo plan de vida. Hay que construir otro plan de vida. A eso es lo que vamos. Esto es lo interesante del hecho de que tienes que salir adelante y tienes que volver a construir un plan de vida y que tienes que trabajar otra vez mucho. ¿Sí? Porque te quedaste en las ruinas. Entonces tienes que construir otra vez, porque los amigos cambian. Los amigos de la pareja muchas veces cambian, o se van con uno o se van con otro, cual más les convenga o cual más, ¿sí?, les quieran. En el caso de la mujer, pues aquí en nuestra sociedad se apoya más en cualquier situación al hombre, en cuestiones emocionales. Me refiero. Yo he hecho investigación en viudez, por ejemplo. La sociedad protege más a los viudos que a las viudas. Es más, les presentan nuevas mujeres, pero a una viuda es la viuda negra. Sí. Entonces, en este caso, la mujer es la que se va. Los amigos, por cuestiones sociales, la van a ver como la mala. Sí. Claro. Nuevas mentalidades, eso es en su mayoría. Ya hay nuevas mentalidades que van a decir, qué lista, porque no le daba esto, porque no le daba esto, porque ya vivía en una insatisfacción constante, ¿no? Entonces tenemos que esto puede variar según los puntos de vista con los cuales miremos esta situación, pero sí, si alguien nos escucha y lo dejó su mujer por otro, así agarre el vino unos días, hay quienes se tiran, hay quienes se olvidan de sí mismo, lo que dura las primeras horas, la primera semana. Pero si ven que no pueden con esto, sí hay que buscar una ayuda. Sí, cómo no. Entraríamos a una etapa o las fases, el inicio de las fases del duelo, ¿no? Así es, sí, del duelo, porque esto es semejante a la muerte, entonces te vas a ir, así dijimos, la negación, que ya sabemos, esto no puede ser, la voy a volver a hablar, la voy a conquistar, porque como la conozco, sé que esto le gusta esto, pero ya se fue con otro, ya tiene construyendo ese plan que no tenía acá, por ejemplo, que ya no existía en la relación. Las relaciones se desmantelan cuando los intercambios entre uno y otro van siendo negativos, cuando son 8 negativos y tienes uno positivo, pues ¿qué hay en esta relación? No, no hay de dónde agarrarse. Cuando más o menos tenemos la mitad, bueno, pudiera ser que la reconquistes y ella diga, de veras, está mejor el otro, y me regreso, ¿no?
Pero cuando, porque también se puede romper la luna de miel con el otro. Y hay reflexiones, esto es cuando tiene la pareja algo o la mitad o el 50% de posibilidades que el otro cambie, porque hay personas que cambian, hay personas que prometen y no cambian, pero hay personas que sí, y yo conozco hombres que sí lo han hecho, y que ese detalle que no ponía yo el dedo aquí, pues ahora me quemo, pero lo hago, ¿no? Y estas cosas, y entonces la pareja tiene el pronóstico, pero cuando ya se vino la ruptura, que ya pasaron todo ese trayecto que nos referíamos antes, de esas vidas paralelas, de esos estados de soledad, de esos odios constantes, que ves al otro y sientes la patada de mula, como dicen, porque una cosa es seguir juntos y otra es soportar o tolerar, como te referías a esas mujeres del pasado, ¿no? Está descrito en la ciencia que cuando esas parejas muchas veces se oye que llega a su casa y el otro ya está sintiendo la patada en el estómago. Caray, eso no conduce más que a la enfermedad. Ya se sabe, muchas diabetes, muchos problemas cardíacos, porque nada más oyen que ya está llegando el otro, sea la otra o el otro. ¿Sí? Sí. Entonces la persona va entrando a su casa, viene después del trabajo, el otro oye y ya le duele el estómago y ya está preparado, yo les digo, pero son verdaderos guerreros, traen el cuchillo, la pistola, el control, todo para apretarlo primero y hacer que el otro brinque. Sí. Entonces ese tipo de parejas aún juntas mejor vivieran separadas, ¿no? Sí. Cuando la relación está enferma. Pero en este caso el herido, después de una ruptura, lo que podemos decirle es que es posible levantarse, es posible caminar, te cuesta trabajo empezar a construir tu nuevo mundo, pero así es, vas a construir un nuevo mundo. Y el mundo tiene muchas cosas para esa persona. La vida no es una persona, hay muchas cosas en la vida. Entonces, es posible levantarse, es posible seguir, aunque sientas, como dice Igor Caruso, que eres un muerto en vida, sigue caminando, no te pares, ¿sí? Y a veces los amigos se van más con uno, a veces dejan de hablar, pero siempre hay alguien que se queda. Hay alguien que se queda, hay alguien que apapacha, hay alguien que te da ánimos. Y si no, bueno, están los otros sistemas como es la religión, que viene a ser algo muy importante en la vida de una persona, ¿no? No refiriéndonos a ninguna en especial, pero que sí te ayuda a seguir adelante con el apoyo de esas visiones amorosas que tienen todas las religiones, que es el compartirte individualmente con un mundo universal. Y así existe el mundo universal, existen sentimientos positivos, y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Trabajar sobre las emociones, no nada más sobre la tristeza. Entonces las sugerencias son que en ese día trabajes sobre esquemas de... Sabemos que no podemos decir que vas a reír, ¿verdad? Pero a lo mejor sí puedes cantar, entonces puedes charlar y seguir llorando, pero puedes hacer otras cosas, sí, además claro, de llorar. Entonces el llanto te ayuda también a despedirte de las cosas, pero llorar 24 horas también te inunda. Y te inundas de lágrimas y te inundas de todo esto. Entonces es muy importante saber que bueno, no te decimos no vas a sufrir, vas a sufrir y vas a hacer, pero después de todo esto viene una transformación y viene la creación del nuevo mundo. Bien, vamos a nuestra última pausa comercial. Interesante el tema del día de hoy, en esta fase de duelo, cuando se pierde la relación de pareja y se está ante la posibilidad de una reinvención, ante la construcción de una nueva vida, un nuevo mundo para el miembro y para los dos miembros de la pareja que se separaron. Vamos a un corte, no le cambies. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer.
Bien, estamos en la recta final del programa del día de hoy. Y bueno, pues ante la pérdida de la pareja aparecen las fases del duelo. El duelo es el dolor por algo que se perdió. En este caso se perdió el vínculo, que va también dentro de lo que son los sueños, las expectativas, las emociones, las metas, ¿no? Los valores que en un momento determinado estaban presentes y que con el tiempo se fueron apagando. Platicando con la doctora Columba Sánchez Martínez, especialista en terapia familiar sistémica. Doctora, cuando sucede esto, ¿qué tanto la persona que se queda después de este dolor, después de este shock, ¿no? que es muy parecido a una muerte en vida, y que la persona al ir caminando y seguir reconstruyéndose se dio cuenta o se da cuenta que había muchas cosas que también había olvidado de sí mismo, no solamente había olvidado en la relación? Es decir, cuando se da cuenta que la relación ya no funcionó, de repente entra en un contacto personal y dice, bueno, lo que pasa es que yo desde hace mucho pues no me ponía atención a lo que me gusta, no ponía atención a mi salud, no ponía atención a aquellos momentos y aquel tiempo valioso para mí, que era uno de ellos precisamente la familia, la pareja, etcétera. ¿Qué tanto durante estas etapas de duelo la persona entra en contacto también con esas pérdidas personales que se habían dado durante la relación de pareja? Bueno, si bien uno cambia al tener otra persona con la cual compartes, no necesariamente las pierdes. O sea, cuando una relación se da entre dos, puede haber esas negociaciones y esos los buenos tipos de relación, ¿no? Donde hay un intercambio, donde no dejas de ser tú, sino que no necesariamente las pérdidas. Muchas veces incluso, doctor Gilberto, es que la persona se enfrascó demasiado y lo más importante para ti era tu trabajo, o lo más importante era irte con los amigos, o lo más importante sí era otra persona y no tu esposa, porque también puede suceder eso, ¿sí? Hay quienes le prestan a alguien, ya sea de su familia o de sus amigos, es tan importante que también se mete hasta como un tipo de un tercero, ¿no? Casi llegando a ser esto una infidelidad. Y no le dabas atención suficiente a la pareja. Entonces muchas veces estás muy enfrascado en eso. Cuando se va el otro es cuando te empiezas a dar cuenta que en realidad lo necesitas, que en realidad lo quieres, ¿sí? Y que no compartías casi con ella nada, que tenías tu mundo tan cerrado que nunca lo quisiste perder. Y que el otro te tocó muchas veces la puerta y tú no estabas disponible. Pero era muy más importante cierta persona. Ese tipo de infidelidad también casi no se habla, ¿sí? Sí. Pero hay quienes se enfrascan desde un familiar, que puede ser un hermano, una hermana, ¿sí? Puede ser la mamá o puede ser el papá de tu familia de origen, sí. que muchas veces te niegas a dejarlos cuando ya estás llevando otra vida. Sí. Puede ser un hobby también. Exactamente, ¿no? Un hobby, ¿no? Personas que de repente luego se van a su golf, por decir algo, y son tardes enteras en donde el golf o el fútbol no lo mueven por nada. Por nada, y no se dan cuenta que el vínculo de pareja pues se está desnutriendo, se está desvitalizando. Y aquí hay una infidelidad que yo también coincido contigo, que eso es un tipo de infidelidad cuando un tercer elemento compite de manera inadecuada con el otro miembro de la pareja. Y no necesariamente tiene que ser infiel con una persona, en romanticismo, o que pueda ser sexualmente también. Entonces, estos elementos también, cuando te quedas solo, te das cuenta de cuál es el panorama. Con los días y las horas después de que vives la traición, empiezas a darte cuenta de esto, ¿no? Y entonces, esa reconstrucción, pues es, eso sí, el aprender a compartir, que es la lección que te quedó. De veras estoy. O muchas veces hay personas, porque se dan muchos casos, yo conozco hombres que dicen de repente, y lo vemos hasta en Hollywood y todo esto, que no llegan a comprometerse con una persona nunca.
porque necesitan tanto sus elementos para vivir que son ellos, están casados con eso. Entonces hay quienes les dicen, me gustan tanto las mujeres, mejor vivo solo porque así puedo tener contacto con muchas mujeres y no tener una sola y que quedar con una porque siempre tengo problemas. Claro, son casos muy específicos, ¿no? Pero sí, cuando te quedas sola porque te dejan, llegamos a vivir muchas veces esta parte. ¿Qué tanto estaba yo dentro de mí? ¿Qué tanto amor al trabajo? Y todavía ya los dejaron y dicen, pues bueno, es que esto es muy importante para mí, ¿sí? Entonces ahí vendría a ser como la otra parte, ¿verdad? El aprender a relacionarme, si es que lo necesitan, porque también hay quienes no lo necesitan, se dan cuenta de su realidad y dicen, sí, pues ¿para qué me comprometo? Entonces, pero viéndolo de la otra manera, cuando la persona se queda sufriendo, pues es sí como hacer un análisis que generalmente lo llegas a hacer en terapia porque empiezas a platicar con otro y la terapia es como esa conversación, ¿no? La terapia no es para ir a hablar o ver las patologías o hablar de que estoy deschavetado, sino que es precisamente para poder conversar con alguien sin ser criticado. Y que el otro por otro también puedas hablar y exteriorizar muchas de estas partes. Y una de ellas es pues recordar cómo es que dejaste de amar al otro, que el otro tuvo que buscar por otro lado, ¿no? Es como analizar el cómo llegaste a perder a tu ser amado en toda la extensión, dejaste de ser amantes y te volviste compañeros o amiguitos de piso, ¿no? Esto es algo muy común que se da en muchas personas en pareja, y pues lo que viene es que deja pasar el tiempo y ya de tener la sexualidad, ¿verdad? Tú que eres especialista en esto, se fue perdiendo. Ahora pues tengo más trabajo, ahora estoy más cansado, ¿okay? Y ponía muchos pretextos y al rato la otra pareja me empezó a poner esos mismos pretextos que yo decía al principio, ¿no? Y esta parte de ser los amantes tan rico, tan en exclusivo que es cuando estabas en tu noviazgo o cuando ya te casaste, que experimentaste, se fue diluyendo al paso de los días y las horas, los meses y los años, ¿no? Y te encontraste con alguien que era como amigo, hola, y nos vemos en la mañana y nos saludamos, y en la tarde, en la noche, ¿no? Buenas noches, buenos días, y en eso fue acabando la relación. La relación de pareja. Entonces muchas veces vamos perdiendo ese brillo de contacto, ¿no? La sexualidad muchas veces se fue con otro, sí, pero en el otro fue encontrando esa novedad, fue encontrando esa parte de contacto personal que no había, y ya al rato la persona que se fue muchas veces va pasando más tiempo compartiendo con otra persona que con su pareja y viceversa, ¿no? O sea, van dándose este tipo de situaciones que son muy importantes. Ya los sueños muchas veces con los años, este es un tipo de experiencia, claro, afortunadamente no son todas, pero dejan de compartirse. Y yo creo que es muy importante cuando tú conoces a alguien y empiezas a platicarle tus sueños, tus esperanzas, y la otra persona dice, ay, es que a mí también. Y es ahí donde se van, como dice la canción, coincidiendo, ¿no? Entonces, okay, el coincidir es una experiencia maravillosa. Y en las parejas se va dando y va creciendo, se va nutriendo o alimentando. Entonces estamos muy ricos en esto. Y en las parejas que van perdiendo este brillo, este tipo de contactos, de intercambios, de sueños, van cambiando. Con el paso del tiempo muchas veces cambian. Y entonces se van encontrando personas con que comparten más que con menos. Entonces, si mi mujer me dejó por otro, pues una buena manera de entender el por qué, porque muchas veces no es nada más la traición, es el hecho que te quedas con un montón de incógnitas, con un montón de preguntas. Y estas preguntas van en referencia a eso, en esas respuestas, ¿no? que vas entablando muchas veces en terapia.
el cómo, y te hace entender más, esos cómo se llevaron a cabo, esos porqués, ¿verdad? Y vas encontrando respuestas a esto. Pues sí, así, no, pues sí, ya hace 6 meses que ni nos tocábamos, ¿no? O hace 3 años que bueno, se va haciendo el otro el desconocido, ¿no? Sí, tan importante esto que nos comentas, doctora, en el sentido de renovar el contrato matrimonial. Sí, sí. Y no solamente dejarlo por seguro o darlo por sentado en una sociedad donde pensamos que el matrimonio es para toda la vida. Porque no, uno de los dos se puede morir, uno de los dos puede también cambiar, crecer, aumentar su visión, su panorama de vida, y entonces el contrato matrimonial que en un momento determinado tuvieron, habría que renovarlo y que actualizarlo. Así es. Yo te quiero agradecer mucho, doctora, a la doctora Columba Sánchez Martínez, su presencia aquí en el programa. Si nos gustas dar tu teléfono, tu número telefónico para alguien que quiera localizarte. Sí, mira, el teléfono es 38 25 66 36. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y le deseo que tenga una excelente noche.